Bien, muy buena tarde para todos y para todas. En Manizales, el día 23 de abril de 2013 a las 3 de la tarde, el Tribunal Administrativo de Caldas declara abierta la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 del CEPACA. Se constata la presencia de los sujetos procesales en feedback de la siguiente manera. Por un lado, el abogado de la parte demandante, es decir, de la CHEC SASP, el doctor Juan Rodrigo Bustos, aquí presente. El abogado de Corpo Caldas, doctor Andrés Felipe Henao. Y del Ministerio Público, el doctor John James Montoya Castro. Se agradece la presencia de los abogados y del Ministerio Público. Se identifica el expediente. Se trata de el proceso con medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, en donde demanda la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC SASP a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas. Se identifica el expediente con el número de radicado 2012-0043. Ahora bien, antes de recibir los testimonios, primero vamos a dar traslado de la prueba documental aportada por las partes. Se recuerda que en la audiencia inicial que se realizó el 20 de marzo del 2013 se solicitó a las partes que anexara el estudio de caracterización ambiental. Ambas partes lo anexaron en un CD de manera virtual. Este estudio también se le hizo llegar al testigo técnico, y entonces, para efectos de incorporarlo al proceso como prueba, se da traslado a las partes si alguno de los sujetos procesales quiere hacer alguna manifestación respecto de este estudio de caracterización ambiental del embalse de San Francisco, y que fue decretado en la audiencia inicial. Si hay alguna manifestación respecto de este documento para efectos de la publicidad, la contradicción, ninguna manifestación. Bien. Estamos hablando del estudio de caracterización ambiental que se le solicitó a ambas partes que lo aportaran al expediente. Entonces estamos dando traslado del documento si hay alguna manifestación para efectos de la publicidad y la contradicción. ¿No hay ninguna manifestación en este momento? No, doctor, no hay manifestación. No, señor magistrado. No, señor magistrado. Bueno, muchas gracias. Entonces ya, teniendo ya definido lo que corresponde a esta prueba documental, se declara incorporada como prueba al proceso. Ahora bien, se había decretado también como pruebas la recepción inicialmente de 3 testimonios, y de oficio el tribunal decretó una prueba testimonial. Las personas que fueron llamadas a declarar para esta audiencia son el señor Julián López Palacio, Carlos Arturo Franco Cárdenas, Juan Carlos Bastidas Tulcán. Y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible envió al señor Wilson Sandoval Romero de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, quien se identifica con la cédula ciudadanía 88-159-945. Entonces, en primer lugar, el tribunal llama a declarar al señor Julián López Palacio, que se encuentra aquí presente, identificado con la cédula de ciudadanía 10277-870. Bien, entonces, antes de recibir la declaración, el tribunal debe hacer advertencia al testigo sobre la responsabilidad penal, responsabilidad social y moral que se tiene cuando se rinde una declaración en un juicio como este. Se le advierte que, de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política, usted no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus familiares hasta 4º grado de consanguinidad. Respecto de la responsabilidad penal, es necesario advertir que el artículo 442 del Código Penal consagra el delito denominado falso testimonio. Ese artículo dice lo siguiente: el que en actuación judicial o administrativa, bajo el agravado de juramento, ante autoridad competente, falta a la verdad
o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Entonces, hechas estas advertencias, le ruego al señor Julián López Palacio ponerse de pie para tomar el juramento. Por favor, prender el... ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, lo juro. Bien, muchas gracias. Tome asiento, por favor. Tomado el juramento, entonces vamos a hacerle unas preguntas que llaman generales de ley, que trae el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, para que esto quede claramente consignado en el video y audio que se está registrando en este momento y para que esté plenamente identificado el testigo. En primer lugar, le pregunto su nombre y apellidos completos, le ruego hablar duro y cerca del micrófono para que quede bien grabado. Aprima el botón. Mi nombre es Julián López Palacio, cédula 10-277-870. Díganos su edad. 45 años. Díganos cuál es su residencia o domicilio actual. Avenida Alberto Mendoza, número 8989, casa 62. Díganos cuál es su ocupación u oficio. Soy geólogo y empleado de la Central Hidroeléctrica de Caldas. Díganos qué estudios ha cursado. Geología en la Universidad de Caldas. Díganos si tiene alguna experiencia en temas relacionados con la tasa retributiva. Digamos que sí, en cuanto a la liquidación, y estoy familiarizado pues con algunos de los conceptos de la tasa retributiva. Bien, muchas gracias. A usted se le ha llamado a declarar porque la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC ha presentado una demanda contra Corpo Caldas relacionada con una reclamación con ocasión de la factura 225 referente al cobro de la tasa retributiva correspondiente al año 2010. Entonces, en primer lugar, se le solicita que haga un relato muy breve, muy concreto, de lo que a usted le conste relacionado con esa tasa retributiva que Corpo Caldas le ha cobrado a la CHEC correspondiente al año 2010. Bueno, en el año 2010 Corpo Caldas nos liquida una tasa retributiva por efecto de un vertimiento correspondiente al embalse San Francisco sobre el río Cauca. Esta liquidación pues tuvo lugar y dentro en el concepto de CHEC creemos que no tiene lugar a cobro por diferentes aspectos. Primero, como tasa como tal, dentro de los alegatos se explica más acertadamente, creemos que no somos sujetos de esa tasa. Segundo, nuestros embalses trabajan como reservorios temporales de agua, en los cuales los ríos llevan una tasa de cargas de sedimentos y de demanda biológica de oxígeno, los cuales se retienen temporalmente en los embalses y posteriormente siguen su curso hacia los ríos. Este efecto hace que CHEC no sea un usuario que consuma el agua como tal, simplemente hace uso de la energía que el agua trae por la diferencia de cota y extrae esa energía, pero no involucra elementos nuevos, ni cambia el agua, ni agrega sustancias adicionales al agua. Si uno lo mira desde otra óptica, vería que el gran perjudicado de los efectos ambientales de las ciudades, de las industrias, del agro, es CHEC con sus reservorios, además de muchos otros usuarios, ya que el agua es receptora de un montón de sustancias contaminantes que finalmente están terminando en nuestros embalses y en nuestros ríos, pero CHEC no es parte de ese proceso pues directamente de incorporación de sustancias o otros elementos diferentes. Bien, le hago unas preguntas concretas, usted ya me hará las precisiones técnicas, si de pronto incurro en alguna imprecisión, valga repetirlo en la pregunta. En la demanda
se afirma que los vertimientos de los tanques desarenadores del embalse San Francisco del año 2010. Se hace referencia a esto. Precísenos cómo se describe técnicamente los tanques desarenadores, qué relación tienen con el cobro de la tasa retributiva. Ahí cabe hacer la precisión. En mi entendido, la liquidación de la tasa no se hace sobre ese objeto, sino por los vertimientos directos del embalse. Digamos que los análisis están hechos sobre el vertimiento desde la salida de fondo. El embalse como tal no tiene tanques desarenadores pues propiamente dichos. Entonces digamos que la primera precisión es que el vertimiento o el efluente que sale del embalse no viene de unos tanques desarenadores, sino de la salida de fondo. La salida de fondo es por decirlo coloquialmente, es el tapón de una bañera, o sea, es el conducto por el cual uno podría desocupar en el embalse en caso de requerirlo. Pregunta: díganos si se remueven los sedimentos o lodos del embalse San Francisco. En caso afirmativo, ¿por qué se remueven? ¿Cuál es la frecuencia con que se remueven estos lodos o estos sedimentos? El embalse San Francisco fue construido en los años 70 y recibe aguas de varias fuentes hídricas: el río Chinchiná, el río Campalegre, el río San Francisco, la Quebrada Estrella, si no se me escapa pues algún otro más pequeño. Estos ríos tienen cargas de sedimentos normales, pero con el pasar de los años las cargas de sedimentos han sido superiores por la intervención antrópica del hombre en las cuencas, y obviamente las cargas químicas y biológicas también han sido más altas porque la población ha aumentado sobre las cuencas que nos alimentan. Llegando a los años 90 y 2000, el embalse se fue colmatando al punto de estar perdiendo su capacidad de regulación, que es el objeto del mismo. Con ese objeto, con el ánimo de solucionar ese problema, se hicieron algunos estudios de alternativas, dentro de los cuales pues se veían cómo evitar los ingresos de sedimentos por un lado y cómo limpiar el embalse. Se verificaron pues muchas alternativas y se vio que la más viable económica, ambiental y socialmente era el dragado de sedimentos. El dragado de sedimentos consiste en una draga, pues por valga la redundancia, que es un barco que tiene una motobomba en su casco. La motobomba acciona una aspiradora, por decirlo así, de agua. Entonces con esa aspiradora aspira los sedimentos con el agua conjuntamente y los conduce por una tubería hacia la salida de fondo. Entonces digamos que esa es la operación que se ha hecho en los últimos años para tratar de mantener por lo menos el volumen del embalse, ya que anualmente están ingresando sedimentos y si no se retiran los que ingresan, pues el embalse perdería su capacidad de almacenamiento. Preguntado: díganos si en el año 2010 hubo remoción de sedimentos en el embalse de San Francisco. Particularmente ese año, si mal no recuerdo, pues no hubo dragado como tal, pues dragado pues digamos que continuo, pues, o diferente a alguna prueba pues de una máquina que hubiera sido de algunas horas o de algunos días, pero digamos que no hubo proceso de dragado. Pero a mediados, en el segundo semestre de ese año, hubo que hacer un mantenimiento mayor, en el cual hubo que abrir la compuerta de fondo, valga el símil, el tapón de la bañera, para desocupar el embalse. Esa operación necesariamente al agua correr arrastra sedimentos, entonces digamos que sí hubo una remoción de sedimentos en esa acción. Preguntado, aunque es una precisión de lo que usted ya ha respondido, cuando se abren las compuertas del embalse, entiendo yo, y ya se han removido sedimentos o se llevan los sedimentos, ¿estos van directamente al río Cauca o previamente hay un tratamiento
o se controla ese flujo de sedimentos o de sólidos en el agua antes de llegar al río Cauca? Digamos que entre la compuerta de fondo, que es una válvula bastante grande, pues, y el río Cauca, ahí habrán cerca de unos 2000 metros, por un cauce seco de la antigua quebrada Esmeralda, que es la quebrada pues que en su momento se represó con la construcción de la presa. En este tramo pues es un tramo muy abrupto, muy pendiente, no hay ninguna estructura adicional pues que pudiera hacer algún tratamiento, alguna obra, salvo la misma compuerta que regula los caudales dependiendo de su apertura, ¿no? Entonces la compuerta es una compuerta como de unos 2 metros de altura, en forma de cortina, se abre 10, 15, 20, 30, hasta 2 metros de altura. Entre más abierta, pues mayor es el caudal, y más cerrada, menor es el caudal. Preguntado, en el embalse San Francisco, ¿coinciden o no coinciden los cuerpos de agua en los cuales se hace la captación respecto de los cuerpos de agua que se hacen vertimentos? Es decir, ¿hay desequilibrio o equilibrio respecto de lo que se recibe y lo que se vierte ya puntualmente al río Cauca? Pues digamos, el embalse San Francisco particularmente está alimentado del canal Esmeralda, que recoge aguas del río Campo Alegre, de la quebrada Estrella, y del canal San Francisco, que recoge aguas del río San Francisco. Este embalse está justo entre estas dos cuencas, entre el río San Francisco y la quebrada Esmeralda, entonces digamos que está ubicado en el centro y recoge aguas de ambos costados. Todas las aguas que llegan al embalse San Francisco se acumulan, digamos, en una regulación diaria, se acumulan unas horas y se utilizan para generar diariamente. Digamos que el volumen del embalse está rotando, cada 1 o 2 días está cambiando, es un proceso continuo. Básicamente es esto, y la descarga se hace por la descarga de fondo, que es un canal natural pues que está muy cerca, hacia el río Cauca. Los otros 2 cuencas que están al lado y lado del embalse, que son el río San Francisco y el río Campo Alegre, vierten igualmente sus aguas al río Cauca. Bien, entonces se le concede el uso de la palabra, en primer lugar, para que si desean hacer preguntas, lo hagan en este momento, al abogado de la CHEC. Buenas tardes. Ingeniero, yo creo que se hace necesario que usted nos precise aquí algunos conceptos técnicos que son fundamentales para que el señor magistrado tenga claridad sobre algunos aspectos de la demanda y de la contestación de la misma. Indique al despacho, por favor, si lo conoce. Dice el artículo 42 de la ley 99 del 93 que las tasas retributivas tienen, entre otras cosas, castigar actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio que sean o no lucrativas, como consecuencia del daño ecológico o de la contaminación que hagan a un cuerpo de agua. Del tiempo que lleva usted trabajando para la Central Eléctrica de Caldas en el manejo de la parte ambiental de la misma y relacionada con el embalse Cameguadua, ¿hay estudios técnicos? ¿Ha hecho usted estudios? ¿Ha hecho usted análisis de si la CHEC ejecuta actividades atrópicas que conlleven a contaminar el río Cauca? Digamos que la palabra contaminar indica pues introducir sustancias ajenas a un medio que le causen algún daño. Como digamos lo manifesté anteriormente, la CHEC hace un uso no consultivo del agua, es decir, no consume agua ni le cambia sus propiedades. En mi concepto, la CHEC no está haciendo contaminación, sino que está haciendo
en cierto sentido víctima de la contaminación que es ocasionada en las partes altas de la cuenca por las zonas industriales, las aguas grises y negras de la ciudad, la contaminación agrícola como tal y los mecanismos de erosión pues que actúan naturalmente. Entonces digamos que Check no es quien está introduciendo un elemento nuevo al sistema hidrológico, sino que está padeciendo la realidad de nuestras ciudades y de nuestro desarrollo, y eso se ve reflejado tanto en los cuerpos de agua como son los embalses de nosotros, como en sus receptores, por supuesto. Igualmente el río Cauca, por poner un ejemplo a manera de símil, estará contaminando al río Magdalena en cierto sentido al entregarle sus aguas, pero digamos que ese es el final del tubo del proceso antrópico pues, de intervención de las cuencas. Preguntado. Se dice en la constatación de la demanda que la factura por la cual hoy se demanda, su fundamento es que el hecho de no coincidir los cuerpos de agua en los que se hace la captación del recurso hídrico y en el que se hace el vertimento al que se aplica el cobro de la tasa retributiva. Usted mencionó ahora que al embalse entran las aguas de la Estrella, Esmeralda y no sé qué otras corrientes. Estas corrientes de agua solamente entran al embalse, o dónde desembocan estas corrientes de agua. Digamos el proceso de los embalses de Chegue es bastante sui generis. Los embalses de Chegue están ubicados en un punto y son alimentados por canales. Este embalse San Francisco está alimentado por dos canales, el canal San Francisco, que toma aguas del río San Francisco, no toma todo el río sino una porción, y el canal Esmeralda, que toma aguas del río Campo Alegre. Estos dos ríos, Campo Alegre y San Francisco, y aguas abajo de las bocatomas de Cheque, entregan sus aguas al río Cauca. En nuestro caso pues hacen un paso por los canales para alimentar el embalse, y el embalse a su vez alimentar las máquinas de generación y se entregan al río Cauca. Entonces digamos que son partes todos de las mismas cuencas abastecedoras del río Cauca. Preguntado. El señor magistrado se refiere ahora a los tanques desalenadores. ¿Sabe usted si los tanques desalenadores, es decir, si el agua que ingresa al río Cauca pasa primero por los tanques desalenadores que tiene la Che para su producción de energía, o nada tiene que ver esos tanques con cuando llegan al río Cauca? El embalse tiene una compuerta de fondo de la cual se deriva una conducción natural hasta el río Cauca. En ese tramo no hay tanques desalenadores. En las bocatomas, mucho más lejano al embalse, suelen haber tanques o estructuras desarenadoras. Por ejemplo, en la bocatoma San Francisco hay unos tanques desarenadores cuyo objeto es sustraer algo de la arena y la gravilla y el material grueso para que no entren en el sistema. En la bocatoma Esmeralda no hay tanques desarenadores como tal, sino que hay una serie de obstáculos hidráulicos que permiten sacar hacia un lado las fracciones gruesas como arena, gravilla. Entonces digamos que en el embalse como tal no hay tanques desarenadores. Preguntado, de acuerdo a su respuesta anterior, cuando las aguas llegan al embalse Cameguadua, ¿llegan de mejor calidad, de peor calidad, igual que cuando han pasado por los tanques desalenadores? Pues la primera precisión, el embalse San Francisco. Cuando las aguas llegan al embalse San Francisco, pues digamos que químicamente no tienen diferencia alguna, porque el tránsito entre las bocatomas y el embalse es cercano a 1 hora,
y digamos que ese es un tránsito en movimiento muy similar al tránsito por un río, entonces químicamente no tienen ningún cambio. En cuanto a contenido de sedimentos o sustancias sólidas suspendidas, puede ser levemente menor, pero básicamente es para tamaños de partícula, arena, grava, gravilla. Los desarenadores tienen su nombre de la palabra arena, indica que pueden filtrar, por decirlo así, fracciones de arena o más grandes, inclusive arenas medias o gruesas. Arenas muy finas no alcanzan a ser retenidas por un desarenador. He preguntado, aunque aún no conocemos el peritazgo y el concepto de la gente del Ministerio del Medio Ambiente, ¿sabe usted si la Checa ha hecho estudios sobre la calidad del agua que sale de los embalses y llega al río Cauca? Si esa calidad de agua cambia, no cambia, es la misma, mejorada, peor. ¿Hay algún estudio al respecto? Digamos que muestreos de agua se han hecho en diferentes etapas y en múltiples puntos de nuestro sistema hidráulico, tanto las aguas que alimentan los embalses como las aguas que los embalses entregan, bien sea a través de la generación o a través del dragado. Generalmente las aguas que se entregan a través de la generación suelen salir con menos sustancias suspendidas, menos sólidos suspendidos, y generalmente con una reducción de la demanda biológica de oxígeno, en otras palabras, con menos materia orgánica. ¿Producto de qué? Del fenómeno de digestión que se da en los embalses. Los embalses actúan como un digestor gigante, entonces permiten que se asienten los sólidos y permiten que la materia orgánica se digiera, se consuma, se transforme en otras sustancias. En cuanto al agua que sale de los embalses por dragado, evidentemente esta sale con más sólidos suspendidos, precisamente que es lo que se está tratando de hacer con la operación de dragado, remover sólidos suspendidos, y por tener más sólidos suspendidos va a tener más materia orgánica, porque parte de estos sólidos son de origen orgánico. Entonces, en un balance de materia, uno podría examinar que la cantidad de materiales sólidos y biológicos que entran al embalse más o menos son los retirados del embalse mediante los procesos de recuperación y dragado del embalse. En ciertos puntos de la empresa no da abasto y los embalses se han ido perdiendo, ¿no? Preguntado. ¿Hizo usted parte del grupo de profesionales que presentó ante Corpocaldas la reclamación frente a la factura 225 que hoy es objeto de esta demanda? Sí, ayudé a la elaboración de esos conceptos y de los diferentes argumentos. Correcto. Conforme a su respuesta anterior, manifieste al despacho cuando se dice por parte del grupo de estudio de la reclamación que se hizo ante Corpocaldas, que igual que se hizo con las facturas 221, 222, 223 y 224, los ingresos de las cargas de SST y DBO para vertimientos de los tanques desalenadores del embalse San Francisco del año 2010, según se describe a continuación, también debieron ser descontados cuando se entró a analizar la factura 225. Por favor, ¿le puede explicar al despacho técnicamente, o mejor, en palabras más coloquiales, el significado de esos descuentos que debían hacerse según el criterio técnico de ustedes y los que participaron en el grupo? Bueno, el embalse, entendiéndolo como una bañera, pues como un reservorio de agua, recibe unos ingresos diariamente de sólidos suspendidos totales, SST, y demanda biológica de oxígeno, en otras palabras, materia orgánica. Estas cargas están ingresando continuamente al embalse. Nosotros efectuamos un vertimiento con el objeto de mantener el volumen del embalse. Entonces las cargas que ingresan son más o menos las mismas que salen.
en proporciones muy similares, podrían ser superiores o levemente inferiores. Eso suele ocurrir porque no es un método pues absolutamente exacto, pero a lo largo del tiempo las cargas de ingreso y de salida nosotros pretendemos igualarlas mediante este proceso, porque esa es la forma de mantener sostenible el uso del embalse y poderlo aprovechar. De lo contrario, el embalse se nos colmataría completamente y pasaría a ser una especie de piscina o de pantano, y las cargas que ingresarían estarían saliendo inmediatamente. En nuestro parecer y en lo que leemos de la legislación, las cargas que ingresan deberían ser descontadas de las cargas que salen en atención pues como al balance de materia, y la tasa debería ser en última liquidada pues sobre las cargas, la diferencia de estas cargas. Por decirlo muy sencillo, si ingresan 4 kilos y sacamos 3, pues no debería haber objeto de cobro, porque de hecho pues hasta nos quedamos con 1 kilo. El caso contrario, si ingresan 5 kilos y sacamos 6, la tasa debería estar por lo menos liquidada sobre ese kilo de diferencia, que es la operación que se hizo. La carga entrante no es responsabilidad ni es posible ser gestionada por Check, a pesar de que Check hace esfuerzos en que esa carga entrante sea menor con trabajos a nivel de cuenca, a nivel de cultura, de reforestación, etcétera, pero digamos que ese no es el objeto pues de nuestro caso ahorita. Preguntado. Uno de los principios por los cuales se facturó a la Check la tasa por el año 2010 en la factura 225, como ya se dijo antes, es el hecho de que agua del río, si me equivoco por favor me corrige, agua del río Chinchiná entra al embalse y va después al Cauca. La empresa ha hecho estudios en el sentido de determinar si el hecho de que el río Chinchiná, al pasar por Cameguadua e ir parte de esa agua al Cauca, eso puede tener algún efecto contaminante o no. Digamos que, si yo lo interpreto, el río Chinchiná tiene una alta carga contaminante, asombrosa pues, y lo podemos ver cualquiera mirando el río desde el tablazo. Es un río de espuma, originada seguramente gran parte en la industria y otra muy grande en los ciudadanos de Manizales y Villa María, pues que estamos vertiendo gran parte de las excretas al río. Le termina de ayudar pues las fincas y todo el desarrollo agrícola que hay en la zona, en la cuenca. Entonces digamos que desde que recibimos el río Chinchiná está altamente contaminado. Contaminación que se alivia levemente cuando el río Chinchiná se une con el río Claro. El río Claro presenta unas condiciones de calidad pues digamos que mejores. Por eso a la altura de Chinchiná vemos un río de calidades regulares, ¿no? Pero es porque ya tuvo una mezcla previa en relación 1 a 1 que le arregló mucho su apariencia. Entonces desde este punto de vista la contaminación ya está en las aguas que corren. El río Chinchiná nos llega al embalse Cameguadua primero y lo contamina, y de allí pasa al embalse San Francisco y lo contamina nuevamente, y del embalse San Francisco pasa al río Cauca y lo contamina, partiendo de su origen. Entonces digamos que el hecho es, existiendo o no embalse, la contaminación del río Chinchiná es evidente. Y no más preguntas. Bien, muchas gracias al abogado de la parte demandante. Ahora se le concede el uso de la palabra al abogado de la entidad Corpo Caldas. Si desea hacer preguntas, lo puede hacer en este momento. Sí, señor magistrado, gracias. Le pregunto, ¿entiende usted el concepto de vertimiento? Si podría explicarnos qué entiende como tal. Digamos que vertimiento está asociado a la inclusión pues, tal vez no de la palabra técnica ni la jurídica, pero es incluir en un cuerpo de agua
elementos contaminantes generados por el hombre, generalmente está asociado a vertimientos líquidos, ¿no? ¿Nos podría explicar el concepto de un permiso de vertimientos? Al permiso de vertimientos se opta. Doctor, perdón, no sé si esa pregunta sea pertinente, si él sabe o no qué significa un permiso de vertimientos. La CHEC tiene un permiso de vertimientos y sobre esa base se trabaja. Si en y eso va a ser objeto de debate. ¿Qué tanto cumple o no la CHEC con ese permiso? Ahí está el del ministerio, está el estudio batimétrico, pero no sé pues si el testigo deba saber eso. A ver, perdón, se está objetando la pregunta. Hay que entender que se trata de testigos con un cierto nivel técnico y por tanto es importante que los testigos también precisen los conceptos técnicos. En este caso se está preguntando por el concepto de vertimento, me parece que es pertinente a lo que estamos discutiendo. No, y el permiso, doctor, es que estoy enfocando unas preguntas y pues si tiene los estudios y la calidad y es una persona que analiza pues tantas cosas como nos ha dicho, pues yo creo que tiene la capacidad de responder la pregunta y no veo que tenga... Repetimos la pregunta, por favor. Sí, pues le estoy diciendo que nos explique cuál es el concepto del permiso de vertimientos. Eso para poder contestar la siguiente pregunta que tengo aquí presente. Digo, ¿puede responder a esa pregunta? Y pues digamos que en mi concepto sí puedo darlo, pues obviamente no me acercaré pues estrechamente a la definición jurídica, pues, pero sí es un concepto que conozco. Entonces, por favor, responda a la pregunta, a ver, que nos ayude a manejar todos estos conceptos. Correcto. Entiendo que el permiso de vertimiento es la figura mediante la cual un particular legaliza un vertimiento sobre un cuerpo de agua. Opera pues para cualquier tipo de industrias. Básicamente es un permiso que concede la autoridad ambiental en términos de caudal y algunas otras restricciones pues de monitoreo, operación, tiempo, calidades. ¿Tiene usted conocimiento del contenido de la resolución 017 de 2008 por la cual Corpo Caldas le otorgó un permiso de vertimientos a la CHEC? Digamos que sí la conozco, pues no la recuerdo toda en este momento, pero sí estoy familiarizado con ella. Señor magistrado, si me lo permite, me gustaría ponerle presente la resolución, teniendo en cuenta que en la misma se habla de unas partículas, unos elementos que se encuentran presentes en el vertimiento, para poderle preguntar pues, sobre ellas. Recuerda, por favor, en qué folio se encuentra. Magistrado, yo la aporté con, pues estaba por en la contestación. Creo que sí, en la contestación. Aquí tenemos la resolución 017 por la cual se otorga permiso de vertimiento. Bueno, entonces le ponemos de presente, por favor. Señor magistrado, pues si me permite que le dé una leída entonces, pues específicamente. En la parte que habla de los elementos que aporta el vertimiento de unas sustancias como... Por favor, leemos en voz alta qué es lo que usted dice que debe leer ahí. Señor magistrado, en la parte considerativa del permiso de vertimientos se dice que mediante informe técnico del 8 de enero de 2008, rendido por la Subdirección de Recursos Naturales, en uno de sus apartes dice: el vertimiento del embalse San Francisco se clasifica como de mala calidad y presenta niveles altos de sólidos, cromo y selenio, pero la carga de sólidos se considera baja respecto de la fuente receptora. Yo quisiera preguntarle si elementos en un vertimiento tales como cromo y selenio
en determinadas cantidades podrían afectar un cuerpo de agua. Pues por supuesto, todos los metales tienen unos límites de tolerancia a un cuerpo de agua. Por supuesto que deben haber unos para el cromo y para el selenio, ¿no? Hace entonces uso la CHEC del río Cauca para hacer vertimientos al mismo, del embalse de San Francisco. Sí, la CHEC, pues el embalse vierte sus aguas en el río Cauca, pues no tiene otra alternativa a donde verter, porque pues es el único punto que naturalmente puede drenar el agua, ¿no? Usted nos decía en respuesta anterior que cuando se hace la captación del agua para el embalse San Francisco, que valga aclarar, no es Cameguadua sino San Francisco, el río Chinchiná viene contaminado, contamina la fuente San Francisco, fuente La Esmeralda y las demás, y dice que adicionalmente pues termina contaminando el río Cauca. Teniendo en cuenta que usted tiene algún conocimiento o participó en la elaboración de informes para la liquidación de la tasa retributiva, el artículo 4 del decreto 3100 de 2003 habla, digamos que es la excepción a las tasas retributivas, y literalmente dice: en el cálculo de la carga contaminante de cada sustancia objeto de cobro de la tasa retributiva por vertimientos, se deberá descontar a la carga presente en el efluente las mediciones de la carga existente en el punto de captación del recurso. Y enfatizo, siempre y cuando se capte en el mismo cuerpo de agua. Quiere decir ello que ustedes captan en el embalse San Francisco y vierten en el río Cauca, ¿cierto? Sí. Nosotros, nuestros embalses funcionan con diferentes captaciones. Entonces captamos en el río Campo Alegre, en el río San Francisco, en la Quebrada Estrella. El embalse está ubicado en el medio de esas cuencas y vierte al río Cauca. En ese entendido, ¿estarían ustedes contemplados en el artículo que le acabo de leer o no estarían? Perdón, señor abogado, con todo respeto, pero es que no, el testigo no tiene por qué dar aquí interpretaciones legales, o sea, pregúntele sobre hechos, porque es que usted está preguntando que si cabe en el entendido o en los supuestos normativos. No, magistrado, le digo porque yo enfatizo en que dice la norma siempre y cuando se capte en el mismo cuerpo de agua. Entonces la pregunta concreta respecto de hechos, pero no de respecto de conceptos, de si se aplica, si está dentro de los supuestos normativos o no. Está bien, señor magistrado. No, por último nos podría explicar por qué hace usted una precisión en el sentido de que no se reunían los elementos para liquidar la tasa retributiva a nombre de la CHEC. Pues qué elementos son los faltantes o el conocimiento tan específico que usted tiene de ello en materia como tributaria para hacer esta afirmación. Perdón, señor magistrado. Lo digo porque fue una afirmación que hizo él ahorita, ¿cierto? Sí, pero a ver, que haga la pregunta pues, desde el punto de vista técnico, no tributario. Él no es tributarista. Entonces técnico. Sí, es que volvamos, sí, yo también hago esa recomendación al abogado de la entidad, hay que partir de que los testigos deben dar declaraciones sobre hechos, no sobre interpretaciones, o cuando más, tratándose de un testigo con el nivel académico que tiene el aquí presente, pues se hace preguntas sobre interpretaciones técnicas, pero no sobre interpretaciones jurídicas. Entonces le ruego concretar la pregunta que tenga respecto de esos puntos. Bueno, entonces técnicamente, ¿cuáles son los factores que usted tiene en cuenta para decir que no son sujeto de cobro de tasa retributiva? Digamos que haciendo claridad a la pregunta anterior, que creo que vale la pena, pues digamos que en la parte tributaria no tengo pues los argumentos académicos para explicarla, pues creo que está explicado en los documentos que CHEC impuso. En la parte, digamos que técnica, las razones que nos sustentan pues para
para solicitar que no seamos objeto del cobro de la tasa, pues el primer punto más evidente es que nosotros no ocasionamos ninguna alteración física ni química en el agua, pues hecho que es evidente pues en una central hidroeléctrica, pues ahí no se está introduciendo nada ni se está cambiando nada, simplemente se está utilizando el agua como un medio que tiene una energía, que mueve unas turbinas y así se genera la energía. El evento de que las aguas de nuestros ríos estén teniendo ostensibles niveles de contaminación es un evento que también nos afecta a Check, ¿no? Y nos afecta a nuestros ecosistemas y nuestros embalses como sitios de vida, pues que es algo que nosotros hemos tratado de cuidar y documentar mucho. En ese caso somos víctimas, pues somos víctimas del desarrollo de nosotros, de nuestra ciudad, de nosotros mismos que tiramos la cadena, ¿no? Es el costo que pagamos por estas ciudades tan bonitas que tenemos. El otro argumento es que para nosotros también es una de las solicitudes, es que nosotros estamos generando energía con un agua que tiene unas cargas determinadas de sólidos y de BO que pueden ser calculadas técnicamente. Entonces, cuando nosotros tenemos el efluente de nuestros embalses, bien sea por dragado o por una apertura en la compuerta de fondo, pues esas cargas se van a ver reflejadas en la salida del embalse como en la entrada. Si no fuera así, el embalse se colmataría de sedimentos y quedaría con muy baja capacidad. Acto seguido, las cargas que entraban salían inmediatamente, no se podían acumular por encima del agua porque no es posible. Entonces nosotros en el objeto de sostener los embalses que son parte de la economía regional, parte del desarrollo local, parte del sistema eléctrico nacional muy importante, estamos recuperando los embalses y hemos tratado de mantener los volúmenes. El efecto que se nota, por supuesto, es que lo que entra sale y eso es lo que se verifica. Entonces la petición de nosotros va vinculada a que estas cargas entrantes deben ser restadas de las cargas salientes. Si de pronto no olvido pues alguno de los otros argumentos, porque recuerdo que el documento inicial era bastante extenso. Por último, al captar la Check el agua de estos cuerpos, San Francisco y los demás, y entregarlos al río Cauca, está aportando, entonces, podrían decirnos si existe algún aporte adicional en el río Cauca de una carga que previamente no existía. No le entiendo la pregunta muy bien. Sí, porque usted me dice que San Francisco, Chinchiná, entre otros, tienen unas cargas contaminantes, ¿cierto? Cauca tiene otras contaminantes. Como yo capto aquí en el embalse y entrego a una fuente diferente de la que capto, que es el río Cauca, querría decir entonces que le estoy adicionando unas cargas contaminantes que no existen acá porque las capto de estos ríos. A ver, digamos, nosotros todas las aguas que capturamos, cada una tiene su carga, así sean fuentes muy buenas o fuentes muy malas. Un río pequeño arrastra alguna cantidad de sedimentos y algún contenido orgánico, ¿no? Entonces, cuando nosotros capturamos esas cargas, las llevamos al embalse Cameguado y de allí las entregamos al río Cauca. A su vez, el río Cauca tiene una carga con la que venía del sur del país, del Valle, de la Virginia, y recibe una carga nueva. Mismo efecto que ocurre con el vertimiento, con la intersección de dos ríos. Cuando el río Chinchiná entrega sus aguas antes de Arauca al río Cauca, después del río de Arauca al río Cauca, está entregando una carga. Simplemente la carga está pasando a través de nuestro sistema, ¿no? Pero digamos que todo río lleva su carga y la unión de dos ríos es la unión de dos cargas, ¿no? En nuestro caso, pues no nos podemos eximir de tomar las cargas de los ríos cuando tomamos el agua para los embalses. ¿Esa unión, estamos hablando artificial o la unión natural de los ríos? Digamos que en ambos casos se da. Cuando el río, el ejemplo que ponía hace un rato, el río Claro se une con el río Chinchiná, el río Claro con unas calidades
relativamente buenas. El río Chinchiná con unas calidades horribles, con alta carga y con baja carga. Se unen los dos naturalmente y queda con una carga media más bien regular o mala. Lo mismo sucede en nuestro embalse. Cuando el embalse vierte sus aguas al río, mezcla su carga con la del río. El fenómeno pues es las mismas características, natural como artificialmente. Una última pregunta. En esas otras facturas que hablábamos, 221, 222, 223 y 224, ¿la captación y el punto de entrega era el mismo? Perdón, doctor, pero es que cuando fijamos el litigio quedaron excluidas esas facturas, solamente estamos relacionados con la 225. Sino que es que la retoman cuando hablan ellos, y entonces yo quisiera hacer la salvedad si era mismo cuerpo de agua donde capta y donde entrega. Pues simplemente como para enfocar acá el tema que es objeto de... Entonces, hacer la pregunta concreta. ¿Cuál es la pregunta concreta sobre hechos? Doctor, entonces, no hago más preguntas. Bien, si el Ministerio Público desea hacer preguntas, en esta es la oportunidad. Muchas gracias, señor magistrado. La primera pregunta que yo invito al testigo es que me haga precisión, y precisión sobre los cuerpos de agua, así sean unos muy pequeños, o pues, la verdad no conozco particularmente pues todo el cauce, pero sí quisiera que me precisara los cuerpos de agua de los cuales se surte el embalse, y si hay algún intermedio. Yo escuché el río San Francisco, el río Chinchiná y creo que otro, entonces si me los precisa y si encuentra alguno pequeño intermedio, cuerpo de agua diferente. Y asimismo, si finalmente el agua se vierte directamente en el Cauca o hay algún otro cuerpo pequeño, porque yo le escuché como unos 2000 metros o algo, entonces ese cuerpo pequeño también me parece importante pues que nos haga precisión sobre las particularidades. Esa es la primera pregunta, señor magistrado. Bueno, el sistema de generación hidráulica de Cheque es bastante complejo, entiendo pues su pregunta. No es fácil explicarlo pues sin la ayuda de un mapa o de un gráfico, pero voy a tratar de ser lo más sencillo. El embalse de San Francisco se alimenta de dos canales fundamentalmente. Un canal que viene desde el río San Francisco y otro canal que viene desde el río Campo Alegre. El canal que viene desde el río San Francisco tiene una bocatoma en el río San Francisco, de la cual sustrae parte del caudal del río San Francisco y lo conduce. Digamos que ese es muy sencillo. El segundo caso, el canal que viene del río Campo Alegre, se alimenta del sobrante de la planta ínsula, que tiene aguas del río Campo Alegre y del río Chinchiná, pero vienen juntas ya en una tubería. Y se termina de llenar con aguas del río Campo Alegre. Este segundo canal que viene por el río Campo Alegre es un canal de unos 14 kilómetros más o menos. En su parte media tiene un bracito que viene de la Quebrada Estrella. La Quebrada Estrella es un río pues mucho más pequeño, es una quebrada. Entonces esta captacioncita se une al canal con un porcentaje cercano al 4 o 5% del agua que nosotros utilizamos, pero que es muy valiosa, pues a pesar de que es muy pequeña, es muy valiosa, es un agua de buena calidad, que nos sirve en las épocas de sequía para tratar de tener el mayor volumen de agua. Entonces digamos que en este sentido tenemos como una especie de arbolito que alimenta el embalse. Adicionalmente, el embalse es alimentado por aguas lluvias y por los pequeños riachuelos que hay en las montañas alrededor, pero digamos que no hacen mérito pues para el trabajo pues hidráulico, hidrológico, pues, ríos pequeñitos pues que tienen caudales muy pequeños. El embalse se construyó en el valle de una pequeña quebrada, que era la Quebrada Esmeralda, el sitio que nosotros conocemos como La Esmeralda, pues que es donde está el lago. La pared de la presa se ubicó como a unos 2 kilómetros del río Cauca. Entonces, claro, ese muro quedó cerrando lo que antiguamente era la Quebrada Esmeralda. Por efectos de existir la presa, la Quebrada Esmeralda como tal ya no existe, es una corriente de agua pues estacional, principalmente alimentada por las fugas y por las infiltraciones que tiene el embalse. Los embalses no son impermeables, pues no son
no son paredes estancas, sino que tienen filtraciones de agua y nacimientos, y más este que es el embalse es de tierra, la pared es de tierra, no de concreto como algunas represas que uno ve más sofisticadas. Entonces digamos que ese último tramito, que es como de unos 2 kilómetros, la antigua Quebrada Esmeralda, ahorita es un canal de fugas y descargas, pues es su operación, conduce las aguas que en algún momento, pues si uno fuera a vaciar el embalse, pues sería ese el cauce natural. Pero digamos que como no funciona ya hidrológicamente como una quebrada natural. De pronto sí, si hay alguna precisión. Pues, bueno, la precisión es esta, le percibo y es como para efectos de concretar. Entonces, esa Quebrada Esmeralda, a pesar de esa situación particular que usted planteó, se alimenta de otros pequeños afluentes diferentes a las descargas que pueda hacer el embalse. Sí, se puede alimentar de otros pequeños ríos muy pequeñitos, pues quebraditas, cañaditas, que obviamente todas las quebradas son como unos arbolitos sinuosos. Entonces esta se alimenta, digamos, particularmente por la filtración del embalse y por las laderas de las montañas que hay a sus lados, ¿no? Bueno, hecha la precisión, le voy a hacer otras preguntas relacionadas con el tema de la contaminación que mencionaba usted ahorita, que sí, que no, de pronto a ver si le precisa a la Procuraduría algunos temas. El primero es, ¿cree usted que las descargas del embalse San Francisco sobre este cuerpo de agua, lo que quedó de la Quebrada La Esmeralda y el río Cauca, usted cree que esas descargas generan impactos ambientales que modifiquen la situación natural del mismo? Digamos que la situación ambiental en esos tramos ahí cercanos al río San Francisco no ha tenido grandes alteraciones en los últimos años. El embalse fue construido en el año 72, 73, 74 y la condición actual es la de la existencia de una presa, un tramo que se utiliza como descarga. El río ha sido receptor de las aguas, digamos que tradicionalmente, y ha sido el receptor de las, independiente del funcionamiento de la embalse, el río es el receptor de los ríos Cameguado, Campo Alegre, Chinchiná. Entonces digamos que el agua está dando otra vueltica, por decirlo así. Entonces el río sigue recibiendo las cargas naturales. Lo que se ha alterado es la concentración de las cargas. Claro, hace 30 o 40 años Manizales sería una ciudad de, no sé, 150.000 habitantes. La industria que teníamos asentada en maltería seguramente podrían contar con los dedos de las manos, ¿no? Chinchiná era una ciudad muy diferente, el agro que teníamos tenía una intervención muy diferente. Entonces digamos que el cambio que se ha visto, diría yo que en los últimos años, cosa que nosotros lo hemos podido verificar pues de una manera muy empírica con los análisis que uno ve, con los comentarios que le hace uno a la gente de campo, está ocasionado por este crecimiento antrópico tan fuerte que hemos tenido. Entonces digamos que ese es el cambio que se nos ha introducido en toda la cuenca. El embalse resulta ser el último, el final del tubo, y entonces allí es donde las cosas se hacen evidentes. Generalmente el río corre y transporta, entonces en el río no se ven los efectos acumulativos. En el embalse se ve un efecto acumulativo que es la pérdida de volumen y estas consecuencias. Para las otras preguntas lo invito a que en lo posible sea pues como lo más concreto, ¿cierto? Su criterio, si no, y los puntos principales, porque es que empieza por a meterse en el mapa, entonces ya me confunde con la pregunta que dice señor magistrado. Entonces lo invito a que seamos más concretos, su idea principal, ¿cierto? La otra pregunta es, ¿cree usted que el agua que entra al embalse es la misma depositada finalmente sobre un cuerpo de agua, o tal proceso puede generar cambios térmicos u otros factores contaminantes en el ecosistema propio del agua que recibe esos vertimientos? No, digamos que básicamente el agua que entra a los embalses es más o menos la misma que sale. Hay un
Hay un pequeño cambio en la demanda biológica de oxígeno que lo hemos podido verificar en cuanto a mejoría de ese parámetro. Como hay un tránsito en el embalse de algunas horas, pueden ser 24 o 30 horas, hay un consumo de materia orgánica que mejora la calidad levemente del agua. En cuanto a la parte de sedimentos, digamos que los sedimentos se depositan en el embalse, el efecto inmediato es que no se entreguen tantos sedimentos, pero con la recuperación y dragado de los embalses, esos sedimentos están retomando su curso. Digamos que lo que se busca es que sea equilibrado, entonces no hay grandes cambios en ese aspecto. Bueno, ¿cree usted que todo ese proceso referido puede dar lugar a una contaminación térmica que afecte la temperatura natural de los cuerpos de agua que generalmente reciben esa carga directamente? Digamos que en la parte térmica ese es uno de los parámetros que se muestra frecuentemente, y cuando uno hay algunos tipos de estudios que involucran mucho el medir la temperatura del vertimiento con la temperatura del receptor. Aunque no recuerdo los datos pues precisamente ahorita, sé que no hay grandes diferencias ni grandes alteraciones en lo térmico. Las aguas de estas zonas, si mal no recuerdo, están por los lados de 17, 18 grados, 16 grados centígrados, y las de un cuerpo a otro no tienen mayor variación. Entonces digamos que creo que no es algo relevante. ¿Cree usted que los vertimientos aumenta la turbieza del agua, lo cual modificaría las condiciones de alimentación de ciertos seres vivos que la hacen por filtración propia? Digamos que en un vertimiento, cuando se hacen operaciones de recuperación de dragado, por supuesto el agua debe ir más turbia con el objeto de que esté moviendo material, ¿no? Los cálculos y los estimativos, los estudios que Check realizó en los años, si no estoy mal, 2006 a 2008, 2010, indicaban que con ciertas condiciones de caudal del cuerpo receptor y del vertimiento, el vertimiento se podía hacer sin ninguna alteración significativa del medio. Ese hecho fue la base para que Corpo Caldas pudiera expedir la resolución con la cual otorgaba el permiso de vertimiento, con el objeto de que el impacto fuera lo más mínimo posible y que fuera fuera controlado, ¿no? Finalmente, señor magistrado, ¿cree usted que la apertura de la válvula del envase hasta el porcentaje de 2 metros más o menos de altura que usted nos mencionaba puede afectar la migración propia de algunos peces o para efectos de su desove en ese tramo o generar algunas otras afectaciones? La apertura como tal, digamos, en el embalse, digamos que no ocurren esos fenómenos. Las poblaciones de peces dentro del embalse son alóctonas, son animalitos que generalmente se escapan de criaderos y llegan al embalse, son pececitos como mojarras, pues que no son de este país, ¿no? Son especies introducidas. Dentro del embalse, digamos que ese fenómeno no ocurriría. En el caso de que una apertura de la compuerta del embalse fuera al río Cauca, claro, podrían haber algunas alteraciones puntuales en caso de que un vertimiento fuera muy fuerte, ¿no? ¿Por qué digo puntuales? Porque los ríos son dinámicos, ¿no? Entonces un río no es estático, como el caso de un embalse, por decirlo así, son más estáticos. Un río pues recibe una descarga y la descarga se asimila y se transporta rápidamente, y el río va recibiendo nuevos caudales y nuevos ríos pues en su tramo. Entonces digamos que puede generar alteraciones puntuales, pero creería yo que ese concepto biológico pues no es el que mejor manejo yo por mi profesión. No más preguntas, señor magistrado. Bien, muchas gracias al testigo. Se le hace la última pregunta si tiene algo para agregar, aclarar o enmendar a lo ya dicho. No, pues lo que ustedes me quieran preguntar. Bien, muchas gracias al ingeniero Julián López Palacio por su declaración. Le ruego esperar un segundo para firmar el acta correspondiente. Entonces, el tribunal
cita al señor Carlos Arturo Franco Cárdenas para que rinda su declaración. Perdón, señor magistrado, simplemente para recordarle al testigo que no puede entrar en comunicación en caso de que esté afuera con otros testigos sobre los temas que acá se están tratando. Bien, entonces el tribunal llama a declarar al señor Wilson Sandoval Romero, quien rendirá testimonio técnico y quien ha sido designado por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que pertenece a la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles de dicho ministerio. El ingeniero Wilson Gerson Sandoval Romero está identificado con la cédula 88.159.945 y se encuentra aquí presente. Entonces, para efectos de recibir la declaración, primero debo hacer unas advertencias de acuerdo a la ley. Primero, se le señala que usted va a rendir testimonio bajo la gravedad de juramento y que va a ilustrar al tribunal de acuerdo a sus conocimientos técnicos y la oportunidad que usted ha tenido de examinar la demanda y la contestación de la demanda y otros documentos anexos a la demanda y la contestación. Se le advierte que al rendir el testimonio bajo juramento tiene una responsabilidad penal, social y moral. En particular, respecto a la responsabilidad penal, es necesario advertir que el artículo 442 del Código Penal habla o tipifica el delito de falso testimonio, el que dice así: el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente falta la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Entonces, hechas estas advertencias, le ruego ponerse de pie para tomar el juramento. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, juro. Bien, muchas gracias. Primero le voy a hacer unas preguntas que llaman generales de ley y le ruego que al responderlas oprima el botón para que quede en rojo el micrófono y así quede consignado en la grabación que estamos haciendo. Entonces, en primer lugar, díganos su nombre y apellidos completos. Mi nombre es Wilson Gerson Sandoval Romero. Díganos su edad. 37 años. Díganos cuál es su residencia o domicilio actual. En la ciudad de Bogotá, calle 182, número 4592, interior 2, apartamento 402. Díganos cuál es su ocupación u oficio. Yo soy administrador público de pregrado. Tengo una especialización en evaluación social de proyectos y una maestría en economía ambiental y de los recursos naturales. Díganos si tiene alguna experiencia en temas relacionados con la tasa retributiva. Sí, desde hace más o menos 6 años vengo trabajando con el Ministerio de Ambiente apoyando a las corporaciones en el tema de implementación de la tasa retributiva. Bien, muchas gracias. A usted se le ha llamado a declarar para que nos ilustre sobre varios conceptos técnicos relacionados con la tasa retributiva y en particular porque la CHEC S.A.S.P. presentó demanda contra Corpo Caldas porque se le cobró una tasa retributiva en el año 2010 relacionado con un embalse, el embalse de San Francisco, que vierte los cuerpos de agua, lo vierten en el río Cauca. Entonces, yo primero le voy a hacer unas preguntas generales para que ilustre el tribunal y luego trataré de hacer unas preguntas más puntuales de acuerdo a los conocimientos técnicos que usted tiene y posteriormente dará la palabra a los abogados de la parte demandante, demandada y al Ministerio Público para que hagan las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, la primera pregunta que se le hace es la siguiente: ¿cuál es el hecho generador para el cobro de una tasa retributiva? Bueno, el hecho generador para el cobro de la tasa retributiva está claramente establecido desde el artículo 42 de la Ley 99 y en los decretos reglamentarios de la misma, como son el decreto 3100 del 2003, el 3440 del 2004
y el recientemente expedido decreto 2667 del año 2012 que deroga los anteriores. El sujeto, ¿me habla del sujeto pasivo de la tasa retributiva? El hecho generador de la tasa retributiva es el vertimiento de sustancias contaminantes a los cuerpos de agua. Cuando el decreto 3100 del 2003 se refiere a sustancias contaminantes, ¿podría usted hacernos una precisión técnica? ¿Qué se entiende por sustancias contaminantes? Bueno, referido al decreto 3100 específicamente, no hace una definición de lo que es sustancia contaminante, pero sí es muy claro en el artículo 15 al definir cuáles serán las sustancias contaminantes objeto del cobro de la tasa retributiva. Es muy claro en el sentido de que establece que el Ministerio definirá posteriormente mediante reglamentación cuáles son las sustancias contaminantes objeto del cobro de la tasa retributiva. Haciendo uso de esta reglamentación, el Ministerio expidió la resolución 273 del año 1997 y esta resolución sigue vigente, incluso los decretos modificatorios de la tasa retributiva la han mantenido vigente hasta el momento, y establece claramente que las sustancias contaminantes objeto del cobro de la tasa retributiva son los sólidos suspendidos totales y la demanda biológica de oxígeno. Entonces, en ese orden de ideas, bajo la lectura de ese decreto, pues las sustancias contaminantes que son objeto del cobro de la tasa retributiva son los sólidos suspendidos totales y la demanda biológica de oxígeno. La entidad demandante, la CHEC, sostiene que la generación de energía eléctrica no hace uso consultivo del agua y durante el proceso de producción no se introduce ningún elemento o sustancia al agua como para señalar que es una actividad que genere contaminación. ¿Qué nos puede ilustrar usted al respecto de esa afirmación de la CHEC y de acuerdo al conocimiento que usted ha tenido previamente de la demanda y la contestación de la demanda? Bueno, desde el ámbito de mis competencias, es de notar que el Ministerio tiene diferentes oficinas, diferentes dependencias que desde el punto de vista técnico apoyan a la Oficina de Negocios Verdes en la definición de este tipo de tasas. Nosotros en la Oficina de Negocios Verdes manejamos la parte económica, hay otras dependencias como la Dirección de Recursos Hídricos que manejan ya esta parte técnica y por eso en alguna contestación a la solicitud que hicieron al Ministerio solicitamos que se autorizara la presencia de una persona técnica de esas áreas. Ahora, desde lo que yo he analizado del expediente, pues efectivamente el cobro que se está haciendo es por la descarga a un cuerpo de agua, en este caso de sólidos suspendidos y de DBO. Habrá que establecer técnicamente si dentro del proceso de generación de energía hay algún cambio de esas sustancias contaminantes que se están virtiendo al cuerpo de agua, ¿no? Que en este caso serían DBO y sólidos suspendidos totales. De acuerdo a lo que... Bueno, no sé si es una precisión a la respuesta que usted ha dado a esta pregunta. ¿Podría indicarnos si ese vertimiento que hace la CHEC a través del embalse de San Francisco en el río Cauca se puede considerar como contaminante? Además de los sólidos, el mero hecho de movilizar este cuerpo de agua desde la reserva de San Francisco, el embalse de San Francisco, hasta llegar al río Cauca. Bueno, repito, desde el ámbito de mis funciones en el Ministerio, no podría establecer si efectivamente la generación de energía que hace la CHEC está arrojando nuevos contaminantes o no al cuerpo de agua. Lo que he entendido de la lectura del expediente es que se está cobrando es por un vertimiento que está siendo ocasionado por unos canales que recogen el agua de la planta generadora de energía. En ese orden de ideas, el cobro de la tasa como tal se está haciendo es por lo que hay presente en ese momento en el cuerpo de aguas, en el punto de vertimiento, sin tener presente o no si esas descargas son generadas en el proceso de generación de energía. Ilustre al tribunal si en otro tipo de embalses
en el país se están cobrando ese tipo de tasa retributiva que es objeto en este litigio? Me refiero a embalses que tienen relación con la producción de energía eléctrica. Bueno, respecto a eso, tendría que revisar las bases de datos, no tengo presente en este momento algún cobro que se esté haciendo al respecto. Tendría que revisar las bases de datos de los reportes que hacen las autoridades ambientales al ministerio para ver si algún tipo de hidroeléctrica está siendo sujeto al pago de la tasa. Pero en este momento no podría responderle. Preguntaba, ¿existen unos límites permitidos de carga contaminante que no genere cobro de la tasa retributiva? Bueno, hubo una modificación reciente del decreto 3100 y también hubo una modificación reciente del artículo 42 de la ley 99 del año 93. Lo que establecía originalmente la ley 99 en su artículo 42 es que la tasa retributiva se cobrará hasta por el límite permisible de vertimientos. Es decir, si por decir un ejemplo, una empresa tenía unos límites permisibles de 20 toneladas al año, por decirlo así, y estaba vertiendo 30 toneladas, solamente se podría cobrar hasta las 20 toneladas que era su límite permisible. La carga adicional no era sujeto del pago de la tasa. Eso quiere decir que no había, siempre que hubiese un vertimiento de nuevas sustancias contaminantes al agua, eran objeto del cobro de la tasa, pero con la excepción de que si ese vertimiento era realizado en la misma cuenca, en el mismo cuerpo de agua del cual se tomaba el agua, se debería descontar la carga presente en el momento de la captación de la que se realiza en el momento del vertimiento. Entonces así las cosas, para el caso de las empresas que tomaban el agua en el mismo cuerpo de agua y lo vertían en ese mismo cuerpo de agua, había un descuento, el cual no se aplica pues para las empresas que no lo están virtiendo en otro cuerpo de agua. Posteriormente, la ley 1450 del año 2011 hizo una modificación en el sentido de establecer que ya no solamente se cobra lo que está entre los límites permisibles, sino que se cobra el total de la carga. Esa ley pues está vigente desde el año 2011, desde julio, que es la ley 1450 del Plan de Desarrollo, y pues a partir de esa fecha las empresas que realizan vertimientos se les puede cobrar hasta el total de su vertimiento, con la única excepción de aquellas en las cuales se realiza en el mismo tramo o en el mismo cuerpo de agua, con la única excepción de poder descontar lo que originalmente estaban captando. Sí, por favor nos ilustra, para efectos de calcular esas cargas y de establecer la tasa retributiva, ¿es necesario hacer algún tipo de estudios químicos del agua entrante y del agua saliente, o es suficiente con las declaraciones que presenta la entidad que hace esas descargas puntuales? Bueno, el decreto 3100 establecía el procedimiento para establecer cuál era la carga objeto de cobro, y ese procedimiento parte del hecho de que el sujeto pasivo de la tasa, en este caso la persona que realiza el vertimiento, debe presentar de manera anual ante la autoridad ambiental una autodeclaración de sus vertimientos, donde establezca cuáles son las cargas que pues efectivamente realizó durante ese periodo. Y esa información que aporta el sujeto pasivo a la autoridad ambiental es la que esta última utiliza para realizar el cálculo de la tasa retributiva. Entonces la información parte es del usuario. En el caso en que la corporación, la autoridad ambiental, encuentre alguna falencia en esa información, el mismo decreto establece la posibilidad de que la autoridad ambiental pues haga por sí misma esos cálculos, haciendo monitoreos o tomando muestras en los sitios en los cuales se están realizando los vertimientos. Pero originalmente es el usuario el que tiene la potestad de presentar esa información ante la autoridad ambiental, y si la autoridad ambiental ve que hay alguna falla en esa información, está en posibilidad de refrendarla por sí misma. De acuerdo a los documentos examinados para usted, la autodeclaración de la CHEC y relacionado con el objeto de este litigio, ¿habría argumentos técnicos para cobrar la tasa retributiva? Bueno, complementando lo que dije anteriormente, en el evento en que el usuario no presente la autodeclaración,
que veo que según el expediente fue el caso para la planta de San Fernando, la autoridad ambiental está en posibilidad de establecer esos vertimientos con esas cargas con la mejor información disponible. Esto es con caracterizaciones que se hayan hecho anteriormente o con estudios que se hayan reportado a la autoridad ambiental. Si no hay ningún estudio, no hay ninguna información que permita calcular esas cargas, se puede calcular con base en cargas presuntivas que el RAS, el Reglamento de Agua y Saneamiento Básico, para algunas actividades las determina. Entonces, si no hay una información, si no se presenta la información por parte del usuario, la autoridad ambiental, con base en la mejor información disponible, está en posibilidad de establecer ese cálculo, y si no, pues puede recurrir a cálculos presuntivos de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Agua y Saneamiento Básico. Preguntado, díganos si usted tuvo oportunidad de examinar el estudio de caracterización ambiental del embalse de San Francisco. Bueno, el estudio me llegó a mi correo electrónico anoche, al correo electrónico del ministerio, y anoche pues estaba viajando, y esta mañana solo hasta las 11 de la mañana pude acceder pues me di cuenta que han enviado esa información, y realmente no alcancé a hacer un análisis detallado de ese estudio. Bien, muchas gracias. Entonces, en este momento se le concede el uso de la palabra a los abogados. Empezamos con la parte demandante. Si desea formularle preguntas al testigo, lo haga en este momento. Sí, señor magistrado, buenas tardes. Ingeniero. Ingeniero, no, perdón, es administrador, me dijo que era. Administrador público con maestría en economía ambiental. De acuerdo a lo manifestado por usted en sus respuestas anteriores, manifiesta en despacho si para usted quedó claro de los documentos que alcanzó a revisar o del conocimiento que tiene del tema, si la CHEC contamina o no contamina las aguas del río Cauca por los vertimientos que hace del embalse San Francisco. De acuerdo con lo que yo revisé del estudio, lo que encuentro es que el vertimiento que se está efectuando por parte y que ha sido permisionado por parte de la autoridad ambiental, ese vertimiento que está haciendo la CHEC, efectivamente sí está generando una contaminación en el cuerpo de agua, dado que está incrementando su nivel de carga de sólidos suspendidos totales, y pues eso obviamente va a generar un impacto aguas abajo. Lo que yo desde mi punto de vista profesional no podría afirmar es si la actividad como tal de generación de energía está generando nueva contaminación al agua que viene captando la empresa para generar energía. Pregunta. Con base en su respuesta anterior, ¿nos puede decir entonces cuáles son los niveles de DBO y SST que la CHEC, según dice usted, está arrojando en exceso al río Cauca? ¿Cuáles son esos niveles? ¿Cómo los conoció? ¿Cuáles son? Bueno, de acuerdo con el expediente, existe una información de cuáles son en el momento de calcular la tasa retributiva. Existe una información que recopila la autoridad ambiental con base en un estudio que se había hecho en el año 2004 de cuáles son las cargas de DBO y sólidos suspendidos que se efectúan en el río Cauca por parte de la CHEC. En el expediente pues aparecen unas cifras en términos de DBO y sólidos suspendidos que estaban consignadas en el permiso de vertimiento. Entiéndase eso como los límites permisibles que tiene el vertimiento autorizado a la CHEC, en los cuales se dice que en total para el año tiene un límite permisible de, para el caso de DBO, un límite permisible de 3.823 kilogramos año, mientras que para el caso de los sólidos suspendidos tiene un límite permisible de 5.522.172 kilogramos de sólidos suspendidos. Y de acuerdo con la información con base en la cual la autoridad ambiental calcula la carga que efectivamente se está efectuando al río, pues esos niveles son muy superiores a los que establecen los límites permisibles. ¿Perdón, para qué año? ¿Perdón? ¿Para qué año?
Estamos hablando aquí de que esta información que utiliza la Corporación Autónoma de Caldas, la utiliza para calcular las cargas correspondientes al año 2010, con base en el estudio realizado por con base en el estudio realizado mediante contrato 084 de 2004 para la CHEC por el consorcio González Aristizábal. Entonces, esa es la información que utiliza la autoridad ambiental, que es la mejor información disponible que entiendo tienen para calcular esas cargas del año 2010. Preguntado. ¿Sabe usted si a esos niveles de SST y DBO ya se le hicieron los descuentos que permite la ley que pueden hacer las empresas para efectos del cobro de la tasa retributiva? Bueno, de acuerdo con el expediente, lo que entiendo es que no se efectúan los descuentos porque el vertimiento se está realizando en un cuerpo de agua diferente al cual se está tomando el agua con el cual se está generando la energía por parte de la CHEC. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se argumenta es que dado que no es el mismo cuerpo de agua del cual se toma, al cual se vierte, no aplican esos descuentos que establece el decreto 3100. Preguntado. Pero si se hiciese el descuento que permite la ley, ¿en qué esos niveles que usted dice que está sobrepasando la resolución, darían qué resultado? Bueno, lo que pasa es que en este caso la ley no permite esos descuentos porque estamos hablando de un vertimiento en un sitio diferente, en un cuerpo de agua diferente al cual se está tomando. Entonces, la ley como tal, el decreto 3100, lo que permite es el descuento, pero únicamente para aquellos vertimientos que son realizados en el mismo cuerpo de agua del cual se toma el agua. Preguntado, pero en el supuesto de que ese descuento se pudiera hacer, ¿cuál hubiera sido el resultado de ese descuento? En el evento en que legalmente se pudiera hacer ese descuento, pues no sabría dar la respuesta porque no tengo la información de cuál es, o no alcancé a analizar la información que llegó esta mañana sobre cuál es la cantidad de sólidos suspendidos y DBO presentes en el punto de captación. Preguntado. La base de este debate es que Corfocaldas, como usted lo ha dicho, manifiesta que no hace el descuento porque no se trata del mismo cuerpo de agua. En ese orden le pregunto, ¿sabe usted dónde desembocan los ríos Chinchiná, Campo Alegre, Quebrada Estrella, que son los que alimentan la Esmeralda? Bueno, de acuerdo con lo que he analizado en la información no aparece esos datos de cuáles son los sitios de descarga de los ríos, pero en cuanto a la definición de cuerpo de agua, precisamente la autoridad ambiental, en el momento de definir cuáles son los objetivos de calidad, ella define cuáles son los que para la autoridad ambiental corresponden a cuerpos de agua. Y pues en consecuencia con esa definición de cuerpos de agua para determinar los objetivos de calidad, pues en esa consecuencia se razona para ver si es el mismo cuerpo de agua o no en el cual se está generando el vertimiento. Si la autoridad ambiental ha definido objetivos de calidad diferentes para el cuerpo de agua que está siendo objeto del vertimiento y el cuerpo de agua del cual se toma el agua, en ese caso estaríamos hablando de dos cuerpos de agua diferentes. Preguntado. Siendo que Chinchiná, los ríos Chinchiná, Campo Alegre y Quebrada Estrella desembocan
2 kilómetros más abajo del embalse, del embalse Esmeralda al río Cauca, porque técnicamente el agua pase por el canal Esmeralda hace que se contamine el río Cauca cuando estos ríos más adelante vierten sus aguas a este río y son las mismas aguas que pasan por el canal San Francisco, Esmeralda. Bueno, muy posiblemente estemos hablando de dos cuerpos de agua diferentes, habrá que mirar cómo están los objetivos de calidad de la corporación, pero precisamente la tasa retributiva es un instrumento económico que va entrelazado con los instrumentos de planificación. En los instrumentos de planificación la autoridad ambiental define cuáles son sus cuerpos de agua y a partir de esa definición establece los usos que quiere en el futuro o que la sociedad desea en el futuro para esos cuerpos de agua. A partir de eso define unos objetivos de calidad y unas metas de carga contaminante. Entonces, esas metas de carga contaminante son el corazón de la tasa retributiva. En la medida en que las personas que hacen vertimientos cumplan con sus metas de cargas contaminantes, permiten que ese cuerpo de agua, que a ese cuerpo de agua se le puede dar el uso que la autoridad ambiental y que la sociedad pues han planificado a futuro. Entonces, en ese orden de ideas, si los objetivos de calidad, por eso insisto en el tema de los objetivos de calidad, para esos cuerpos de agua son diferentes a los objetivos de calidad para el río Cauca, estaríamos hablando de dos cuerpos de agua diferentes. No más preguntas. Bien, muchas gracias. Ahora se le concede el uso de la palabra al abogado de Corpo Caldas. Gracias, señor magistrado. Le pregunto, ¿quién determina y en qué documento la carga permitida para una empresa que genere vertimientos? Bueno, la carga permitida para una empresa la determina la autoridad ambiental en el permiso de vertimiento que ella misma autoriza y la determina con base en cuál es la capacidad de asimilación del cuerpo de agua, lo cual también tiene mucho que ver con el tema de objetivos de calidad y de metas de reducción de carga. El tramitar un permiso de vertimientos quiere decir que quien lo tramita, pues es posible afirmar, o es el sustento, la base, el fondo del permiso de vertimientos, que se está controlando una actividad generadora o que afecte un cuerpo de agua, que afecte los cuerpos hídricos. Bueno, el tramitar un permiso de vertimientos implica de alguna forma preguntarle a la autoridad ambiental si los vertimientos que yo estoy generando hasta dónde afectan el cuerpo de agua, y en ese sentido la autoridad ambiental bajo el ejercicio de esa misma autoridad que está en la potestad de definirme si otorga o no ese permiso de vertimiento. Entonces finalmente el otorgamiento del permiso de vertimiento está en función de si el cuerpo de agua o no está en posibilidad de recibir ese vertimiento, y obviamente está en función de que la carga que se va a generar pues aumenta los niveles de contaminación del cuerpo de agua y por lo tanto pues requiere una autorización. ¿Qué relación existe entre el permiso de vertimientos y la tasa retributiva? Bueno, en el marco del artículo 40 de la ley 99 del 93, la relación estaba hasta el año 2011 en que únicamente se podría cobrar la tasa retributiva para aquellos usuarios que tuvieran permiso de vertimiento y únicamente se podía cobrar hasta el límite permitido en ese permiso de vertimientos. Esa situación cambió a partir de la ley 1450 del 2011 y ahora pues independientemente de lo que establezca el permiso de vertimientos se puede cobrar por la totalidad de la carga realizada, arrojada a los cuerpos de agua por la persona que es titular de ese permiso de vertimiento. Entonces la relación estaba hasta el año 2011 en que el permiso de vertimiento le permitía a la autoridad ambiental saber cuánto le podía cobrar al sujeto pasivo de la tasa, saber cuánto en términos de carga le podía cargar a ese sujeto pasivo. Para el caso específico que se captan aguas de estas fuentes, ya que hemos citado tantas veces, y verterlas a un cuerpo de agua diferente, en términos generales, esta carga modifica
de alguna manera el cauce que recibe sus vertimientos? Pues en la medida en que el cuerpo de agua está recibiendo una carga que antes no tenía durante su trayecto, pues obviamente ese aumento de la carga pues generará algunas afectaciones que habrá necesidad de evaluar, pero lo cierto es que sí está recibiendo, el hecho de que haya un nuevo vertimiento de una carga que antes no tenía el río, pues está afectando los niveles de carga presentes en esos cuerpos de agua. No más preguntas. Bien, muchas gracias. Ahora si el Ministerio Público desea hacer preguntas, entonces tiene la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Pues parto de un punto suyo, ¿cierto? Y es la definición sobre hecho generador que nos dijo que pues, es vertimiento de aguas contaminantes a los cuerpos de agua, ¿cierto? Entonces a raíz de eso pues le voy a hacer unas preguntas de respecto de, no sé si él me va a objetar o que no. Bueno, la corrige el concepto porque ya no te puedes vertir, sí, bueno, vertimientos que sean vertimientos pues contaminantes sobre cuerpos de agua, ¿cierto? Entonces a raíz de eso pues le voy a hacer unas preguntas sobre contaminación para que usted de la manera más concreta que pueda pues me defina el concepto. Y el concepto, obviamente, mis preguntas van relacionadas siempre al embalse San Francisco, que es objeto de lo que usted leyó, y su final disposición de esas descargas al río Cauca, aunque ya aquí se nos aclararon que hay un canal más o menos de 2 kilómetros que hace parte de la quebrada La Esmeralda, ¿cierto? Que no me quedó claro si ese canal es de propiedad de la CHEA o simplemente es un cuerpo de agua autónomo e independiente. Pero finalmente lo que le quiero preguntar es esto: ¿considera usted que las descargas de un embalse, como para el caso de San Francisco, sobre un cuerpo de agua genera impactos ambientales sobre ese cuerpo de agua? Bueno, en la medida en que pues de todas formas tengo que hacer la aclaración que yo soy experto en economía ambiental, y precisamente el hecho de que las tasas retributivas recaigan en la Oficina de Negocios Verdes es porque tiene un fuerte componente económico, pero eso no implica que haya una parte técnica que manejen las otras direcciones del Ministerio. Insisto, por eso fue la razón de solicitar que, dados esa situación, pues también viniera a la audiencia una persona experta en el tema de recurso hídrico. Pero haciendo esta salvedad, lo que yo puedo decir es que en la medida en que se incorporen nuevas cargas al cuerpo de agua, esas nuevas cargas obviamente van a modificar la capacidad del mismo para realizar diferentes actividades económicas, ya sea la pesca o ya sea utilizar el agua para agricultura o utilizar el agua para abastecimiento de acueductos. Entonces, en la medida en que se generen unas nuevas cargas, dependiendo de las características de ese río, esas nuevas cargas potencialmente podrían afectar las actividades económicas que se desarrollan en aguas abajo. Y las preguntas que le haga a futuros, bajo su experiencia y bajo sus conocimientos de maestría en economía ambiental. La otra pregunta es, ¿cree usted que el agua que entra a un embalse es la misma que finalmente se vierte sobre el cuerpo de agua, o tal proceso puede generar cambios térmicos u otros factores contaminantes al ecosistema? Bueno, de acuerdo con las consultas que hice al Ministerio antes de venir a la audiencia, me quedó claro que efectivamente sí se pueden suscitar algunos cambios, precisamente en el tema de los suelos suspendidos. Los suelos suspendidos que se toman en el punto de captación no necesariamente son los mismos que se vierten después, porque pueden haber una serie de transformaciones al interior del embalse. Igual pasa con la demanda biológica de oxígeno. La demanda biológica de oxígeno está en función también de ciertos parámetros. El hecho de que haya más o menos temperatura, por ejemplo, puede afectar la cantidad de demanda biológica de oxígeno. Y pues obviamente si entra a las represas en una cantidad de demanda biológica de oxígeno y se genera una serie de procesos al interior de la represa, lo que se vierte puede ser diferente, ya sea más porque se contaminó por alguna razón, o ya sea menos porque se consumieron como tal esas sustancias. Otra pregunta.
¿cree usted que los vertimientos aumentan la turbieza del agua, la cual puede modificar las condiciones de alimentación por filtración propia de algunos seres vivos que estén en ese cuerpo de agua? Sí, eso sí, en la medida en que aumentan los vertimientos, obviamente va a haber afectación de la fauna y de la flora que se encuentra aguas abajo. Específicamente en la medida en que se aumente los vertimientos de sólidos suspendidos y DBO, que es el objeto de la tasa retributiva, precisamente la tasa retributiva se cobra es por esa afectación que está generando la sociedad, el aumento de cargas contaminantes en ese cuerpo de agua. Finalmente, ¿cree usted que la apertura de una válvula del embalse ya para hacer esos vertimientos, esa apertura de acuerdo, pues digamos, entre más se abra, pues hasta 2 metros, según comprendimos aquí, se podría abrir esa boca toma? ¿Usted cree que esa fuerza de esa agua desalojada puede afectar el proceso de migración propia de algunos peces para el desove u otras afectaciones que se estén dando en el ecosistema donde recibe esas cargas? Pues pienso que sí, ese aumento de caudal de agua puede afectar las relaciones ecosistémicas que se desarrollan aguas abajo, pero como tal la tasa retributiva no se cobra por eso, sino por el nivel de carga que se vierte al cuerpo de agua. No más preguntas, señor magistrado. Bien, muchas gracias a los abogados y al Ministerio Público. Le hago la última pregunta. Díganos si tiene algo para aclarar, enmendar o corregir a lo ya dicho. No, yo creo que a la luz de la experiencia que tengo en el Ministerio acompañando a las corporaciones en la implementación de la tasa en aspectos técnicos más económicos que ingenieriles, lo que he dicho está de acuerdo con esa experiencia. Bien, muchas gracias al doctor Wilson Sandoval Romero por su declaración. Le rogamos esperar unos segundos mientras se firma el acta correspondiente. Entonces, ahora sí el tribunal llama a declarar al ingeniero Carlos Arturo Franco Cárdenas. Entonces, se encuentra presente el ingeniero Carlos Arturo Franco Cárdenas. Antes de recibirle la declaración, debo hacer la advertencia que usted va a declarar bajo la gravedad de juramento y que ello implica una responsabilidad social moral y en particular una responsabilidad penal. Respecto a la responsabilidad penal, le preciso que el artículo 442 del Código Penal tipifica un delito que llama falso testimonio, que dice así: el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente falta la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Hechas estas advertencias, le ruego ponerse de pie para prestar el juramento. Oprima por favor el botón. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, juro. Muchas gracias. Usted puede tomar asiento. Le voy a hacer unas preguntas que se llaman generales de ley para que queden consignadas en la grabación de video y audio que estamos haciendo. Entonces, en primer lugar, nos da su nombre y apellidos completos. Le ruego oprimir el botón para que quede encendido y decirlo cerca del micrófono. Mi nombre es Carlos Arturo Franco Cárdenas. Díganos su edad. Tengo 49 años. Díganos cuál es su residencia o domicilio actual. Calle 75A, número 2053, edificio Monterrey, apartamento 304, de la ciudad de Manizales. Díganos cuál es su ocupación u oficio. Yo soy geólogo especializado en Derecho Ambiental y actualmente me desempeño como jefe del área ambiental en CHEC. Díganos si tiene alguna experiencia en temas relacionados con la tasa retributiva. Sí, señor, sí tengo experiencia. Bien, a usted se le ha llamado a esta audiencia de pruebas para que declare todo lo que sepa, lo que le conste en relación con la demanda que ha presentado la CHEC SASP
respecto de la factura número 225 referente al cobro de la tasa retributiva correspondiente al año 2010. Sírvase a hacer un relato de todo aquello que le conste relacionado con ese punto. Pues al respecto, señor juez, nosotros tenemos dentro del sistema de generación de CHEC dos pequeños embalses, Cameguado y San Francisco. Para esos embalses, digamos que reciben las aguas de los ríos Chinchiná, Campo Alegre y San Eugenio, y son reservorios de agua que se utilizan para posteriormente generar en nuestras plantas de generación. Debido, digamos, a todo el proceso de sedimentación que se recibe en las cuencas, que se sucede en las cuencas altas de los ríos anteriormente mencionados, pues a los embalses llegan gran cantidad de sedimentos, y estos sedimentos lo que hacen es, digamos, que acabar con la vida útil del embalse. Para el caso de Cameguado, por ejemplo, fue construido inicialmente con una capacidad de 2.400.000 metros cúbicos, y hacia el año 2005 apenas quedaba una capacidad de 68.000 metros cúbicos. Un caso similar pues es en San Francisco, aunque San Francisco es de una capacidad mayor, pero los estudios, digamos que adelantados por la empresa, hablan de unas tasas de sedimentación en Cameguado de 240.000 metros cúbicos por año y en San Francisco de 300.000 metros cúbicos por año. Esto, digamos, llevó a que la empresa aproximadamente en 2004 y 2005, cuando era gobernador el doctor Emilio Echeverry, empezara a trabajar un proyecto integral con la gobernación, la alcaldía de Chinchiná, Empó Caldas, Corpo Caldas, y obviamente CHEC, para tratar de recuperar estos pequeños lagos, no solamente pues para el tema de generación, sino también para el tema paisajístico y obviamente de recuperación ambiental, muy importante para la región y específicamente para el municipio de Chinchiná. Arrancamos entonces un proceso conjunto. Además de eso, en el año 2005-2006, un ciudadano de Chinchiná interpuso una acción de grupo contra CHEC, el municipio de Corpo Caldas, para que se descontaminara el embalse Cameguado, y dentro del pacto de cumplimiento pues quedó hacer una cantidad de acciones conjuntas, dentro de las que se encontraba obviamente el dragado del embalse Cameguado. Arrancamos entonces el proceso conjunto. La empresa tramitó con Corpo Caldas unos permisos de vertimientos de dragado, tanto para Cameguado como para San Francisco, y digamos que en 2010 recibimos las facturas de cobro. En el tema de Cameguado pues logramos que las facturas no las anularan, pero en el caso de San Francisco no. Entonces nosotros hicimos la respectiva reclamación a Corpo Caldas y por eso estamos acá. Bien, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante para que, si desea hacer preguntas, lo haga en este momento. Buenas tardes. Ingeniero, una pregunta. El testimonio del testigo del Ministerio del Medio Ambiente manifiesta que el ACHEC contamina por verter al río Cauca unos niveles mayores a los permitidos de DBO y SST. ¿Podría decir usted en esta audiencia, si lo conoce, cuál es el origen de esos DBO y esos SST? Pues digamos que aquí es muy importante hacer claridad en que la CHEC como tal dentro del proceso de generación no hace un uso consultivo del agua. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no le agregamos al agua ningún componente o elemento físico o químico para nuestro proceso de generación. Nosotros lo que hacemos es almacenar el agua tal cual llega, y obviamente en ese proceso de almacenamiento pues se depositan todos los sedimentos que el cuerpo de agua trae, digamos, en suspensión. Lo que nosotros entregamos al río son estos sedimentos
digamos entre comillas son producto del mismo río, de la acción de depositación del arrastre de sedimentos que ejercen estos ríos sobre sus cauces. Entonces digamos que un elemento contaminante diferente a la composición que traigan los sedimentos, que traen los ríos, nosotros no lo estamos vertiendo. Además, el vertimiento que se hace, obviamente está enmarcado en una resolución, un permiso que otorga Corpo Caldas para desarrollar dicha actividad. Preguntado. Como le molesté al principio, exactamente dónde se originan los DBO y los SST. Pues la DBO y los sólidos suspendidos totales pues son parámetros que se miden en una corriente de agua, ¿cierto? Entonces, y obedecen digamos a una carga de sedimentos que lleva la corriente en sí. Al llegar al embalse, estos sedimentos se depositan y al nosotros hacer el vertimiento protocolo, pues digamos que ahí se originarían estos sólidos suspendidos y la demanda, pues, y la DBO como tal. Pues digamos que son dos parámetros que yo ya pues que aquí no tienen origen, sino que son más bien dos medidas que se hacen sobre las características físicas que tiene la corriente de agua. Preguntado. ¿Hizo usted parte del documento de reclamación y de posterior recurso frente a Corpo Caldas en lo que tiene que ver con la resolución, con la factura 225, mediante la cual se corre la tasa retributiva del año 2010? Sí hice parte. Con el conocimiento que usted tuvo de todo este proceso, manifiesta el despacho si sabe dónde desembocan los ríos Campo Alegre, Quebrada Estrella y todos los afluentes de los cuales se alimenta el embalse San Francisco. El embalse San Francisco se alimenta del río Chinchiná, Campo Alegre, la Quebrada Estrella y del río San Francisco como tal. Todos ellos excepto la Quebrada Estrella son afluentes del río Cauca. La Quebrada Estrella desemboca al río Campo Alegre. Preguntado. De conformidad con su conocimiento técnico sobre el tema, en vista de que estos ríos desembocan en el Cauca, o sea que los mismos las mismas aguas que pasan por el embalse son las mismas que están en el Cauca después del embalse. Pues a ver, tratando como de entender un poco la pregunta, o mejor dicho, la empresa lo que hace con el trasvase de estos ríos hacia el San Francisco simplemente es modificar, digamos, la entrega de estos cuerpos de agua, pero finalmente cada uno de estos ríos llega al río, el San Francisco un poco más arriba, el Campo Alegre un poco más abajo de la entrega del vertimiento del embalse, y el río Chinchiná un poco más abajo. Lo que uno pensaría, pues, y el argumento nuestro siempre ha sido que, tal como en el caso de Cameguadua, que Corpo Caldas nos permitió restarle a esa fórmula de la tasa los sedimentos que recibimos del Chinchiná y del Campo Alegre, pues lo lógico es que se debería hacer un ejercicio similar en el embalse San Francisco, porque de hecho pues estamos recibiendo los mismos ríos en las mismas condiciones y los devolvemos finalmente al río de la cuenca principal, que es el río Cauca, al cual confluyen todas estas corrientes que nosotros utilizamos. Preguntado. ¿Se tiene algún estudio respecto de qué hubiera pasado si Corpo Caldas hubiera permitido descontar
las cargas de SST y DBDO para el embalse de San Francisco? ¿Cuál hubiera sido ese resultado? ¿Se conoce? ¿Hay un estudio? ¿No lo hay? Digamos que nosotros tenemos caracterizado tanto el río Cauca antes de recibir el vertimiento, en el punto del vertimiento como tal, y después de recibido. Si hay estudios que permitan hacer este cálculo, e inclusive